Se ha llegado a preguntar si los rayos X pueden llegar a afectar a nuestra salud a nivel celular, como lo son las células mitóticas de nuestro cuerpo. Bueno, en primer lugar, tengamos claro algunos conceptos y definiciones que vamos a ver. La genotoxicidad. ¿Qué es esto? Bueno, es la capacidad que tiene un agente de ocasionar daño en el material genético, originando efectos biológicos adversos. ¿Y qué son los rayos X? Bueno, estos tienen su origen en 1895 por Wilhelm Conrad Röntgen, que tras experimentar de forma accidental con un tubo de rayos catódicos, pues los descubrió. ¿Pero qué son estos? Bueno, estos producen una radiación ionizante, que es una forma de radiación que tiene el potencial de dañar el tejido vivo. Y este es un riesgo que aumenta con el número de exposiciones sumadas a lo largo de la vida de una persona, ya que podemos en la vida llegar a situaciones en las que tengamos que exponernos a este tipo de radiación para que nos hagan una radiografía o una tomografía o una mamografía, entre otros. Entonces, el propósito de este trabajo es evaluar y conocer el efecto que tienen las células mitóticas del cuerpo humano bajo los efectos de la radiación ionizante, pues para estar conscientes de los peligros que podemos llegar a sufrir con esta radiación. Para explicar el daño de los rayos X en las células mitóticas, estos antecedentes nos harán entender más qué es lo que les pasa a las células. En el antecedente número 1 nos dice que la radiación ionizante puede causar daños al ADN directa o indirectamente, como la radiólisis del agua circundante que genera hidróxilo altamente reactivo. Y en la misma investigación nos dice que por este motivo la radiación ionizante produce un espectro de lesiones en las bases, similar al generado que por las especies reactivas de oxígeno. Una lesión particularmente importante inducida por la radiación es la rotura de la doble cadena, formada por múltiples sitios dañados situados estrechamente en ambas cadenas del ADN. En el antecedente número 2 hay factores que afectan la radiosensibilidad celular. La respuesta celular puede modificarse por factores exógenos a la propia célula, que son estos dos factores, radiosensibilizantes y radioprotectores. Los radiosensibilizantes, agentes que cuando se encuentran dentro del organismo durante la irradiación producen un incremento del efecto esperado con las dosis de radiación administradas. El factor radioprotector es un agente que cuando se encuentra dentro del organismo durante la irradiación favorece que ésta provoque un efecto menor al esperado con la dosis de la radiación administrada. En términos generales, atendiendo a su origen puede agruparse como otros factores que son físicos, biológicos y químicos. En el antecedente número 3, dependiendo de la cantidad total recibida de la radiación y tipo de células irradiadas, es que se presentarán efectos biológicos. En una de las células somáticas más sensibles son los linfocitos. En general, las células más sensibles y las que se mueven y reproducen más son las que pueden desarrollar células cancerosas. Cuando todas las células del cuerpo son expuestas a los rayos X, los efectos son mucho más serios que si se transmitiera esta misma dosis de radiación a una pequeña área, como en el caso de la radiografía dental. Los efectos dañinos pueden disminuirse si la dosis total se fracciona. Y por último, el número 4 nos habla de factores biológicos que influyen en la respuesta celular frente a radiación. Son dos factores, que es el ciclo celular y el mecanismo de reparación. En el ciclo celular, dependiendo de la fase en que se encuentre, es más sensible a la radiación, que son la fase Q1 y M. Por el contrario, la fase S se comporta como una fase más radioresistente, o sea, que resiste más a la radiación. En el mecanismo de reparación, solo si la célula es capaz de repararlo podrá sobrevivir. Si el daño ha sido
Si el daño ha sido mal reparado, habrá un resultado de una célula viable. Al plantear el tema y debatir, quedamos en que la hipótesis es que las ondas de los rayos X sí pueden dañar células mitóticas en el ser humano. De acuerdo a los antecedentes mencionados, pudimos comprobar que la hipótesis es afirmativa. El objetivo, como dice la diapositiva, es evaluar el potencial genotóxico de los rayos X en células mitóticas humanas. Dicha evaluación, además de medir el potencial o las afectaciones de los rayos X en las células, nos ayudará más adelante en la búsqueda de cómo poder prevenir o tratar estos daños genéticos. Se observan las células mitóticas por medio de un método microscópico de cierto tejido en una paciente. Luego, en el microscopio se aplican minaumentos para poder ver las células. Seguido a esto, se hace un registro del conteo de células que se observaron. Después se exponen a radiación las células. Después se hará una comparación entre el primer conteo y el segundo ya con radiación. Y por último, se verifica si realmente son afectadas las células por la radiación.